Muy buenas, gente. Yo soy el Cantamundos y os doy la bienvenida al Club de las Tormentas. Hoy volvemos con la serie de Words of Brandon, en este caso sobre la Malurgia. En cuanto a spoilers, iremos primero con los de Nacidos de la Bruma y luego con los de todo el Cosmere. Antes de empezar, para la gente nueva que no sepa qué es una Word of Brandon, estas son respuestas que da Sanderson a preguntas que le hace la gente en firmas de libros, redes sociales, foros y así. Lo que hago yo en esta serie de vídeos es recopilar unas cuantas de estas que estén relacionadas con un tema en concreto. Este en particular es la Malurgia, una manifestación de investidura de la cual tenemos muy poca información en los libros y por ahora tenemos que recurrir a las Words of Brandon. Empecemos con spoilers de Nacidos de la Bruma. Primero iremos con preguntas relacionadas con su funcionamiento en general. La primera es de 2011, en la que alguien le preguntó si para cargar un clavo hemalúrgico el donante tenía que morir, y él contestó que no, que el clavo le arrancaba parte del alma y lo dejaba en un estado distinto al que era antes, pero que no necesariamente implicaba su muerte. La siguiente pregunta va en relación a esta, porque ya que el donante puede sobrevivir, le preguntaban a Brandon si se le puede robar más de un atributo. Por ejemplo, a un Nacido de la Bruma robarle 2, 3 o más poderes. Y él responde que no, pero lo interesante es que añade una frase, dice, al menos se cree que no se puede hacer, dejando la puerta abierta a que en realidad sí que se pueda y solo sea que aún nadie ha descubierto cómo. Ahora dejemos el donante y vayamos con el receptor. Esta Word of Brandon se divide en dos. La primera pregunta dice si hay un límite al número de clavos que puedes ponerle a alguien, y Sanderson dice que sí, y que sobrepasarlo tendría consecuencias nefastas. La segunda parte pregunta si añadir más clavos con la misma habilidad la potencia, y la respuesta en resumen es que las limitaciones que se han mencionado antes en la primera parte aplican también aquí, pero que hay otras formas de potenciar las habilidades otorgadas por un clavo hemalúrgico. Y finalmente, la última pregunta sobre el funcionamiento me ha dejado con mucha intriga. The Leading Man dice, ¿pueden los clavos hemalúrgicos ser usados de otras formas, aparte de clavarlos en los Bint Points, que son los puntos del cuerpo en los que se clavan para dar poderes? Y la respuesta es corta y directa, sí. En otras palabras, existen otros usos para los clavos hemalúrgicos que aún no conocemos. Podría ser que Sanderson se estuviera marcando una troleada de las suyas, y en realidad se refiriera a usos como los clavos normales, es decir, para poner un cuadro en la pared, por ejemplo, pero dudo que sea así. Lo que estoy bastante seguro es que tendremos que esperar para saber más. Ahora vamos con otro tema, la conservación de la investidura. Antes de ir con la pregunta, os pongo un poco en contexto. Como ya mencioné en mi vídeo sobre la Malurgia, esta es una manifestación de investidura de fin negativo, es decir que hay una pérdida de poder. En el instante en que sacas el clavo del cuerpo del donante, este empieza a perder su cantidad de investidura. Pero hay formas de disminuir esta pérdida, como conservarlo en sangre, por ejemplo. Pues la pregunta de Lady Lameness dice, los inquisidores mantenían los clavos en tarros para evitar la pérdida de poder. ¿Estos tarros contenían sangre coagulada? Y Sanderson responde que sí, que al final lo que tienes que hacer con los clavos es hacerles creer que siguen dentro de un cuerpo. No necesitas que sea sangre, pero es lo más sencillo. Otro ejemplo que sale más abajo es que podría ser también en un filete de carne. Esta pregunta me ha resultado muy interesante porque saca a relucir el punto de la identidad y la conexión de los objetos inanimados cuando se mezclan con investidura. La siguiente pregunta la hace Yul Rule y pregunta si en caso de que un clavo esté demasiado tiempo sin guardarse en sangre, este perdería todo su poder. Y Sanderson dice que nunca llegaría a perder la carga completamente. Siguiente. Esta tercera me ha sorprendido mucho por la respuesta. Le preguntaron si un clavo hemalúrgico guardado en aluminio seguiría perdiendo su poder, y Sanderson contestó que nadie lo había probado nunca, pero que podría funcionar. Y la verdad es que me decepcionan un poco los eruditos escadrianos. Sabiendo lo que saben del aluminio, me parece algo de primer curso de investidura probar de guardar ahí los clavos. La siguiente pregunta es sobre los constructos hemalúrgicos, es decir, los Kandra, los Kolos, los Inquisidores y así, y sobre cómo se crean. En concreto le preguntan por los Kandra y el funcionamiento de las bendiciones, y por qué esto es diferente que los clavos que se usan con los humanos. Y la respuesta es algo que yo desconocía.
Pues Sanderson explica que para los Kandra y los Kolos solo se necesitan clavos hemalúrgicos con ADN espiritual, independientemente de si éste tiene alomancia o no. En otras palabras, puedes crear un Kolos a partir de clavos extraídos de una persona normal sin poderes. Y ahora, pasemos a ver algo que sé que estabais esperando. Siempre os he comentado que la hemalurgia era mi manifestación de investidura favorita, y es principalmente por su transversalidad, porque interactúa directamente con todas las otras manifestaciones. Así que ahora vamos a ver eso, las combinaciones de la hemalurgia con los otros sistemas de magia. Respecto a la feruquimia, quiero destacar esta Word of Brandon, que es un poco larga pero me parece curiosa por esta primera parte. Le preguntan si al quitarle las habilidades feruquímicas a una persona usando la hemalurgia, quien reciba estos clavos va a poder acceder a sus mentes de metal, incluyendo por ejemplo la posibilidad de sacar sus recuerdos de su mente de cobre. Y Sanderson responde que sí. Creo que esto puede dar bastante juego en el futuro. Y ahora que ya hemos visto la interacción con la feruquimia, vamos a saltar de mundo y empezaremos con spoilers de todo el Cosmere. Comenzamos con esta Word of Brandon de 2015, en la que le preguntaron si la hemalurgia, pese a ser de ruina o ahora de armonía, podía ser usada en otros planetas, por ejemplo en Nalthis. Si podías usar un clavo en Nalthis para robarle los alientos a alguien, y él respondió que sí, y que no solo en Nalthis, sino en cualquier parte del Cosmere. Así que vamos a ver las partes que le han preguntado. La primera es respecto al ya mencionado planeta Nalthis. Le preguntan si con los alientos que le robas a alguien puedes despertar algo, y, aún más interesante, si puedes despertar el propio clavo hemalúrgico. Sanderson contesta que sí, pero que necesitarías muchísimos alientos para despertar el clavo, y sinceramente menos mal. Sabiendo lo que salió de despertar un metal normal, sangre nocturna, imaginaos lo que saldría si despertaras un metal imbuido con investidura hemalúrgica. Vamos al siguiente planeta, Sel. Le preguntan a Sanderson si podría robarle los poderes del Antrino a alguien, y él contesta que sí, que es teóricamente posible hacerlo. Más adelante explica que, a diferencia de lo que ocurre en Scadrial, en Sel necesitarías dos clavos, uno para la propia manifestación de investidura y otro para la conexión con el planeta y específicamente la zona en la que estás, pues tal y como funciona la investidura de Sel, solo los nacidos en el Antris y sus cercanías pueden convertirse en elantrinos. Y ahora vayamos a Roshar. Antes de entrar con sus manifestaciones de investidura, un par de Words of Brandon muy interesantes. La primera es de 2016, en la que le preguntaron si habíamos visto hemalurgia en algún otro planeta aparte de Scadrial, y dijo que sí, pero que no lo íbamos a encontrar porque no era muy obvio. Y lo más interesante es que al año siguiente, en 2017, concretó un poco más, y explicó que la hemalurgia la habíamos visto en Roshar, en algún personaje que habíamos visto en los libros. Como sabemos que existe el famoso Kandra de Roshar, podría estar refiriéndose a este personaje, pero me resultaría interesante que alguno de los personajes que conocemos fuera en realidad un saltamundos usando hemalurgia. Y ahora sí, las manifestaciones de investidura. James Powell le preguntó si matando a Kaladin y creando un clavo en el proceso, se le podrían robar las habilidades de Corredor del Viento, y él dijo que sí, pero que con la potenciación funciona de forma un poco especial, ya que entra en la ecuación un tercer elemento con voluntad propia, el Spren, así que dice que se debería hacer de alguna forma en concreto. No quiero explicar nada por ahora, pero tiene sentido si vemos esta siguiente pregunta, que ya le preguntaron directamente por el vínculo a Nael, si este se podía robar con hemalurgia, y dijo que sí, pero que es algo terrorífico y muy peligroso. Pero lo mejor de la respuesta es que nos avanza que es algo que se va a explorar en el futuro. Esta pregunta se la hicieron en 2018, es decir, antes del ritmo de la guerra, pero habiendo leído ya este libro, esta Word of Brandon me ha hecho recordar mucho a la tienda de operaciones de Ishar. Y hablando de las barbaridades que hacía el heraldo con los Spren, vamos con la siguiente pregunta, en la que le dijeron si se podía poner un clavo hemalúrgico a un Spren, y Sanderson dijo que sí, que hay cosas extra a tener en cuenta, por el asterisco, pero que sí que se podría. Siguiente. Sigamos en Roshar, pero vamos a otra manifestación. La pregunta dice así: ¿con hemalurgia puedes robar el don otorgado con la antigua magia? La respuesta es que sí, pero la pregunta sigue con si esto también arrastraría consigo la maldición, y pese a que de normal sí que lo haría,
Al robar un don de la antigua magia robarías también la maldición, Sanderson explica que existe la posibilidad de separar ambas cosas y quedarte solo con el don, lo que básicamente haría que esta manifestación fuera una de las más rotas del Cosmere. Por lo que es gracioso lo que menciona después. Básicamente dice que si hicieras esto, Cultivación no estaría muy contenta. Y a ver, no sé hasta qué punto quieres enfadar a un esquirla de Donalsium. Y por último, una que me ha resultado muy interesante, también de Roshar. Le preguntaron a Brandon si se podía usar la hemalurgia para robar las formas de los Parshendi, y él dijo que robarlas no, pero sí que se podría replicar. Pues eso es todo por hoy. Quiero recordaros que mañana domingo día 16 de octubre voy a estar en directo en Twitch, charlando sobre cualquier tema que surja del Cosmere. Si tenéis alguna duda, no dudéis en pasaros a preguntar. Pues, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, compartidlo para que cada vez seamos una comunidad más grande. Un saludo y recordad, read and find out, leed y descubrid.